En Vivir Felizmente le daremos voz a aquellos que han experimentado desafíos en su salud mental y han encontrado el camino del crecimiento. Cada historia nos recordará que no estamos solos en este viaje y nos inspirarán a buscar el equilibrio en nuestra propia vida. Todos hemos tenido episodios que nos han alterado nuestra salud mental, porque tu salud mental tiene que ser siempre lo más importante de todo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy estamos en un capítulo otra vez de Felizmente, pero además del programa Felizmente, estoy muy feliz prácticamente de tener una invitada tan especial, Carolina Sánchez. Caro, estoy muy emocionada de verdad de tenerte hoy en este capítulo de este podcast, porque tu vida realmente es una vida tan hermosa, porque es una vida de mucho aprendizaje. Y precisamente en estos podcasts, Caro, queremos de alguna manera poder transmitir eso a todas las personas que nos escuchan y nos ven. ¿Cómo estás, Caro? Yo también estoy emocionada, estoy feliz de estar acá. También me siento un poquito vulnerable porque sé que vamos a tocar como temas muy de la historia de cada uno de nosotros, y detrás de todo aprendizaje también hay momentos de alegría, otros de dolor, pero al final creo que la mujer que soy hoy en día y la que se sienta aquí contigo, doctora, feliz de compartir esta noticia, es producto de eso, ¿no? Así que gracias por la invitación también. No, un gusto. Y bueno, para conocerte un poquito más, Caro, ¿quién es Caro? ¿Quién es Caro y cómo ha sido Caro? Si yo te tengo que decir, si veo como un álbum de fotos de tu vida, ¿qué puedo decir yo de Caro? Mira, yo puedo resumir lo que Caro es luz y sombra. Es luz para muchísimas personas que me conocen en esta manera alegre, positiva, resolutiva de ver la vida. Soy de ese tipo de personas que si la vida da limones, hace limonada. También soy sombras porque han habido en mi vida momentos de muchísimo dolor. En específico, en ese álbum de fotos, creo que viene Barcelona, esa ciudad en la que viví en España durante muchos años y en la que fui primera vez diagnosticada con una enfermedad mental, ¿no? Que es el trastorno afectivo bipolar. Esos años fueron mucha oscuridad para mí, mucha soledad, y sin embargo también puedo decir que fueron de los mayores aprendizajes de mi vida y que hacen a esta Carito que está hoy sentada aquí contigo, ¿no? Caro, es un diagnóstico fuerte, enfermedad bipolar, Sí. y de alguna manera tiene muchas etiquetas y mucha gente inclusive hace broma. Sí. De esta enfermedad. Pero ¿cómo te diste cuenta? O sea, ahora que vos ya sabes el diagnóstico, si yo echo para atrás antes del diagnóstico, ¿qué había antes de ese diagnóstico? ¿Cómo era? ¿Qué sentías? Mira, yo creo que el cuerpo humano es muy sabio. Creo que es nuestro mejor maestro. No necesitamos a veces tantas opiniones externas, sino darnos cuenta de lo que nos está sucediendo a cada uno en particular. Yo creo que lo que pasó antes de este periodo de diagnóstico fue que me dio una depresión muy severa, terminando la tesis de diseño interno o diseño de interiores que estaba estudiando en Barcelona. Literalmente me quedé postrada en una cama y no supimos por qué me dio eso. Entonces nada más me medicaron, hice reposo y enseguida me fui a graduar porque ya me quedaban los últimos días de la graduación. Fue una época de mucha desinformación. Creo que mis padres, que eran mis cuidadores en ese momento, no tenían recurso, no me refiero a económico, porque ese sí estuvo, me refiero a recurso de alguien que les explicara, ¿no? Alguien que fuera un poquito más allá de decir su hija ha hecho una depresión o es una depresiva, porque entonces ahí pones un muro de comunicación. Ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían disponibles en ese momento. Y entonces, bueno, ahí se dio una época de mi vida como bastante oscura. Es que la depresión es una enfermedad, bueno, que uno se siente muy solo, que se siente como en un túnel, donde no ve la luz, aunque otros digan que va a haber la luz del túnel, ¿verdad? Al final del túnel uno dice, no, esto está demasiado oscuro. De muchas lágrimas también. ¿Desesperanza? De mucha desesperanza, literal. Después, bueno, las cosas como que se nivelaron un poquito. Yo estuve yendo a algún médico que me daba esta medicina para la depresión, y con el tiempo después me dio lo que es lo contrario de la depresión, que es una hipomanía. Es cuando uno se acelera demasiado hasta el punto que no duerme. No duerme, pero como de la emoción, o sea, de la energía, de las ganas de hacer cosas. Es como un fuego por dentro. Literal así se siente.
pero un fuego que tú no quieres que se apague porque no te quieres dormir para que se apague. O sea, es como una lucha del cuerpo de mucha energía contenida. Yo siempre digo que es como una bomba nuclear, ¿no? O sea, pero contenida. Entonces se siente rarísimo. A la vez dicen los doctores que es adictiva, porque te sientes como un superhéroe y sientes que puedes hacer muchísimas cosas en poco tiempo. Dominar el mundo, literal. Exacto, literal, así se siente. Entonces, que hayas un círculo vicioso que no es sano, porque pues tu cerebro necesita recuperarse, necesitamos todos el sueño es clave en nuestra salud mental. Y bueno, eso yo creo que fueron como los primeros síntomas de esa época de la bipolaridad, que luego ya se agrava con un episodio fuertísimo aquí en Costa Rica y es evidente que, vamos, o sea, tengo esta enfermedad, como digo yo, por el librito. Tenía todo el checklist de lo que eso implicaba, ¿no? Y es que ese checklist realmente la gente lo conoce muy poco, Caro, porque cuando a uno le hablan de bipolaridad, normalmente la gente piensa que es una persona que está enojada y después está contenta, así como bueno, algo así como aquella serie de Mr. Hyde y Dr. Jekyll. Tal cual. ¿Verdad? Entonces, que parecía que tenía doble, prácticamente, personalidad. Y entonces se cuesta mucho que la gente entienda realmente qué es lo que sucede. Sí, totalmente. Y aparte que no todos somos iguales, ¿no? Yo tengo una persona conocida que sufre de trastorno afectivo bipolar y en efecto, ella se dio cuenta porque ella de repente estaba bien y de repente estaba súper iracunda. Y los cambios de humor se sentía como esto que decías de la fábula, ¿no? En mi caso no era eso, nunca fue eso la razón para diagnosticar a Carolina, pero sí los episodios tan marcados de depresión, falta de ánimo, desesperanza, no tener ganas de vivir, y de repente otra vez se me volvían estos episodios de falta de sueño, hiperactividad, verborrea, que es esto que hablamos súper rápido y nosotros mismos ni nos entendemos, y la familia nos ve como que, ¿qué le pasa a estos locos? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, toda esa sintomatología también se puede dar, ¿no? Se puede dar. Bueno, y es que justo acabas de decir esa palabra que cuando lo oímos, oh, por Dios, no, ¿verdad? O sea, están locos. Sí. Y precisamente, Carito, o sea, es esa parte de tus papás, de tu familia, ¿cómo fue para ellos y para vos convivir con un diagnóstico como esto? Mira, todavía me gustaría decirte que fue en pasado, pero creo que todavía es en presente. Yo creo que es difícil un diagnóstico como esto, porque mira, con las enfermedades mentales pasa algo que yo siempre digo. Ojalá, si tuviéramos una enfermedad mental, la que fuera, ¿verdad? No sé, las personas cambiaran de color. Yo me pusiera verde o me pusiera lila. Sería súper evidente que me está pasando algo. Es decir, que una persona, no sé, tiene otra enfermedad física, que además están en la misma dimensión, ¿no? Claro. O sea, si tú tienes, no sé, usted es doctora, entonces lo entenderá mejor que yo. Si usted tiene problemas de tensión, eso lo vemos bien. Ser hipertenso, ser diabético. O sea, esas enfermedades están como muy normalizadas. Pero las que están en nuestro cerebro, que nadie ve, que no tienen ninguna sintomatología externa, es dificilísimo. Y que entiendo que para mis papás lo haya sido también. Yo creo que al principio, mira, te estamos hablando de los años, Barcelona fueron los años para mí 2000, 2010. Y en esa época, estamos hablando casi 20 y pico años atrás, había muy poca información. Claro. Todavía éramos una sociedad como muy tabú. Solo decíamos loco como general para los que tenían algo mental, ¿no? Y metíamos a todos en el mismo saco. Y te visualizaste. Sí. Tú te visualizaste, digamos que como metida en esos lugares de gente que no sé, en cuartos blancos, porque uno se imagina cual, así, ¿verdad? así en manicomios. Yo me imaginé sola, viviendo sola, rodeada de gatos, aislada, porque nadie me iba a querer, porque la sociedad no iba a entender quién era yo, o sea, y tengo una imagen, ahora que hablas de este cuarto blanco, famoso de las películas también, ¿no? Yo tenía con el tema de la bipolaridad, y sobre todo en Barcelona, que yo en ese momento tuve muy poca empatía de parte del doctor que me tocó, de los doctores, porque solo me diagnosticaron y solo me pusieron la etiqueta. Y me hacían exámenes de litio en sangre, que es lo que tocaba, cada mes, y yo iba ahí a ver un resultado, un número, y hasta luego. No había nada de psicoeducación, no había nada de aprender, nada. Entonces, claro, yo sentía, y esta fue una imagen que llevé muchos años conmigo, la tuve que trabajar, ¿no? Que yo tenía como, ¿sabes cuando ponen a los reos en la prisión, que les ponen un cartel con un cereal y sonríe la cámara? Pues yo me sentía igual, solo que el mío decía,
bipolaridad, pero me sentía prisionera de esta enfermedad mental. Y es muy fuerte lo que te estoy diciendo. Claro. Porque esto es ya vivirlo en carne propia, o etiquetas como que usaba la gente como, ay, es que tú eres tan loca, o eres tan intensa, o eres tan, ¿verdad? Sí. Sutilezas que generamos a veces sin darnos cuenta, y el poder que tiene el lenguaje es tremendo, porque tú no sabes el calvario literal que yo estaba viviendo dentro de mí cuando estaba recién diagnosticada, ¿no? ¿Y qué pasó con tu familia? Porque, ¿cómo empezó tu familia a tratarte? Porque es como cuando, yo no sé, vamos a ver, Caro, como cuando de repente vienen y te diagnostican, mira, tiene un cáncer. Y ya todo el mundo te empieza a ver, Caro, como te vas a morir. Sí, Te vas a morir antes de empezar un tratamiento, ¿no? O sea, ¿a vos cómo te veían? Mira, hubo como, yo lo puedo resumir como en una montaña rusa. Hubo de todo tipo de actitudes, emociones. Al principio era como mucha ignorancia. Entonces, había momentos como que, no le digan nada a Carolina, ¿sabes? Como este secretismo, como que si yo era la rarita, y yo me enteraba, obvio. Pero era así como, no le preocupemos más, o sea, no le carguemos con más cosas. Yo creo que al revés, si algo le agradezco, y suena contradictorio porque es un gracias, a la bipolaridad es hacerme una mujer resiliente y fuerte. Claro, porque... Pero bueno, era al principio como esta sorpresa y no sabían. Después hubo como mucha negación. O sea, de que oías que habían conversaciones, pero si salía el tema bipolar o enfermedad mental, como que la gente se, ¿sabes? Como que le evitaba. Okay. También mucha distracción. Ay, vamos a viajar, eso es que estás triste. Ay, eso es que lo dejaste con el novio, vámonos a Egipto, vámonos a Estambul. Y bueno, genial, conocí muchos lugares del mundo, pero te juro que no sirvió nada para la bipolaridad. Y ya hoy en día veo a mis padres, ya también ellos mayores, claro. O sea, te estoy hablando de ya, mis papás son abuelos. Imagínate. Y al inicio fueron ellos los que yo estaba en su casa, era menor de edad, cuando se ha pasado mucho tiempo. Los veo todavía como más tranquilos, que yo hable del tema. A veces se incomodan y yo lo siento, porque yo lo hablo con demasiada naturalidad. Entonces a veces como que, hija, no tienes que ser tan explícita. Ok, calma. O sea, nadie tiene que enterarse. Tampoco tanto, como quien dice. Pero sí, yo creo que al final también, doctora, aprendes a darte cuenta que no puedes esperar que todos los demás lo acepten, lo entiendan como tú lo entiendes. Al final, aquí lo importante es que la persona que fue diagnosticada tome el toro por los cuernos y se empodere, aunque sea una palabra muy trillada últimamente, pero se empodere con esta condición que tiene. Entonces, a mí hoy en día, te soy honesta, me vale si me entienden, no me entienden, si avergüenza o no avergüenza. Yo creo que la bipolaridad y yo somos partners, somos socias, y ya, estamos acostumbradas a ir a la vida por delante, ¿sabes? Bueno, y es que nosotras conversábamos antes de empezar ya propiamente a este podcast, porque vamos a decir el antecedente, Caro. Es que Caro y yo, literal, o sea, literal nos conocimos hoy en persona porque hemos hablado mucho por mensaje. Y cuando yo te escuché a vos, me enganchó muchísimo el entusiasmo, me enganchó muchísimo la naturalidad de hablar de un tema como este. Y uno cuesta encontrar personas que tengan esa capacidad, porque esa arte de comunicar así tan bonito, tan coloquial, donde la gente te pueda entender, yo creo que ayuda muchísimo, Caro. Y de alguna manera, ¿podría decir que sirve de terapia? ¿Podrías decir qué? Que sirve de terapia. ¿A vos te sirve? Totalmente. Mira, yo tengo esta teoría. Y lo sé como coach, ¿verdad? O sea, soy coach y doy sesiones y oigo cuando muchas veces la persona en sesión me dice, ay, Caro, es que solo escucharme ya tengo la respuesta. Es que solo escucharme hablar en alto me hizo bien. Y para mí esto también es terapia y además es como quitarle el tabú a algo que no es lo que nos hicieron creer por mucho tiempo. O sea, para mí la enfermedad, que es lo que tengo y soy súper consciente, o sea, mi medicación, mis alarmas, eso es parte de mi día a día. Todos mis amigos saben que cuando suena mi alarma es como, Caro, la pastilla, o sea, todos ya lo saben. Pero creo que no solo tiene ese lado de estigma, tiene, como todo en la vida, tiene un lado de fortaleza, tiene un lado de virtud, tiene un lado de talento. Por ejemplo, con la
creatividad, como te comentaba antes, Sí. es un rasgo de las personas que tienen bipolaridad. Qué curioso, ¿no? Sí, de hecho yo empezaba así como a hacer, ¿verdad? Porque esa parte, ¿verdad? De creatividad, Sí, que es la una empatía característica, la también. empatía. Es que lo hemos pasado muy mal en los Sí. momentos oscuros y lo hemos pasado muy bien. Entonces sabemos lo que es estar en un lado al otro. En fin, es como quitarle, ¿verdad? El lado solo negativo Sí. y verlo como en su totalidad. Claro, dentro de los síntomas o sea, Ajá. que vos tenías, Ujú. asociados, ya suena como muy médico, no X, por favor, en este podcast X, ¿verdad? Como los síntomas que vos tenías, hablábamos un poco del tema de la rebeldía, y esto lo menciono, Caro, Ujú. porque este podcast se le va a llegar a mucha gente, y bueno, ese es mi sueño, y va a llegar a mucha gente, estoy segura. Ujú. Entonces, ¿cómo diferenciar, que hablábamos en un momento, la rebeldía, Ujú. ¿verdad? Este carajillo, Ujú. ¿verdad? Es que lo que anda es rebelde, Ujú. en la aborrecencia, decimos, de hecho lo decimos, Exacto. en la aborrecencia. ¿A vos te dio también rebeldía? ¿A vos te dio esa...? Mira, yo toda la vida he sido rebelde. Enojada, o sea, enojada a mí no con me la vida. dio, ella sigue siendo. O sea, porque yo creo que La pareja es parte- mejor. Ok. O sea, simplemente aprendí a ver la emoción Ok. y ver cómo accionar con ella, ¿no? Antes la rebeldía era quejarme de todo, ¿verdad? O sea, esta rebeldía propia de la adolescencia, ¿no? De súper antisistema, nada está bien, pero espera, coge esa rebeldía. ¿Y entonces qué? ¿Te vas a pasar quejando toda la vida? ¿Vas a tener 40, 60 años y vas a echarle la culpa al Estado y al sistema toda la vida? ¿O vas a aprovechar esa rebeldía y vas a hacer algo diferente? Entonces, yo no sé, yo lo vi como desde ese lado. Creo que hay momentos de rebeldía que son propios de la adolescencia, pero para mí todas las emociones, y esto te lo hablo como a nivel general, Sí. es cuestión de encauzar, ¿sabes? Para mí es como que la emoción, si tú la dejas fluir, porque para los coaches no hay emociones positivas o negativas. O sea, las emociones son las que son. Ok. Entonces no decimos que la rebeldía es algo negativo, ¿no? Ni Ok. decimos que la tristeza es algo negativo. Sino que decimos que simplemente es la emoción y la miramos sin juicio. Entonces es hermoso porque entonces dices, ¿qué quiero hacer con la rebeldía? Pues con la rebeldía a mí me sirvió para trabajar durante años ad honorem en proyectos de cambio social en Costa Rica que amé. Sí. Y solo desde la rebeldía lo había podido hacer. Claro. ¿Sí me Sí, explico? me imagino. Entonces es como, ay, sí, desde la rebeldía también te puedes ir a África si quieres, a montar un proyecto. Ay, pues bien, bendita rebeldía, o sea, que bien encausada. Sí. Un poco es como verla sin juicio y saber, yo creo que también tuve a mi lado, y te soy honesta, creo que eso también me ayudó, siempre desde que fui muy chiquilla y en la adolescencia más, tuve como a mentores, personas con las que pude consultar, hacer preguntas sin miedo y que me sirvieron de guía espiritual, guías de un consejo, guía de el papá de una amiga mía que quería muchísimo y fueron personas que marcaron mi vida, ¿no? Entonces, un poco esas personas faro que le dicen hoy en día, ¿no? Que te ayudan. Claro. Caro, ¿y cómo uno, porque cuando uno tiene algo así, uno va al médico, ¿cierto? Cierto. Y eso lo voy a decir de alguna manera en protesta hacia nosotros, porque nosotros los médicos, no todo el mundo le gusta y se siente cómodo con este tipo de cosas. ¿Vos la sentiste? O sea, ¿tú sentiste los profesionales que te atendieron en un momento que te pusieron esa barrera? Horroroso. Lo sentí, lo resentí muchísimo, que soy honesta. Porque ellos eran los que tenían que estar ahí para levantarme. O sea, ya, y te dedicaste a estudiar para sostener a una persona, en el caso de la psiquiatría, por ejemplo, que era el que yo visitaba, ¿no? Y cuando solo pones el cobrar y cuando solo te atiendes a una persona en 15 minutos, y me acuerdo perfecto, o sea, me atendían en 15 minutos y me cobraban 80 euros hace 20 años, o sea, te estoy hablando eso, que sí, eso es mucha plata, eso es mucha plata. Y era Claro. aquella cero empatía, o sea, ni me miraban a los ojos, ni me preguntaban cómo estaba, solo me trajo el resultado. Ah, el valor del litio está bien, check. Y tú dices, ¿qué nos pasó? No, creo que a veces nos pasa a todos, es humano. Nos desconectamos de lo que la profesión, del rol que estamos llevando y sí, lo sentí muchísimo. Pero tuve que tener mucho cuidado porque según yo, como estaba tan resentida, tú sabes que el resentimiento es una emoción que a veces juega un poquito feo, yo dije, no quiero ver un médico en mi vida porque estoy cansada. Sí. Yo había ido en Barcelona a 3 psiquiatras, entonces ya había probado, según yo, mucho. Y los estaba metiendo sin darme cuenta todos en el mismo saco, ¿verdad?
Pero bueno, en el caso de Carito, cuando hace la crisis, la mía es una crisis hospitalaria, o sea, me tienen que ingresar y me tienen que dormir y me tienen que dejar internada en un hospital. Entonces yo no tengo opción de decir no voy al médico, sino que es evidente que estoy presentando un cuadro de una enfermedad bipolar y llaman a la psiquiatría con la suerte que di con una doctora enamorada de su profesión. Hermosa, Hermosa. y lo vamos a decir Karina. Sí, Karina, o sea, ella ha significado demasiado en mi vida y al contrario de todos los anteriores, Sí. tuve mucha psicoeducación. Entonces yo Claro. iba y era 1 hora de consulta, 55 minutos de educación Imagínate. y 5 minutos de a ver cómo va la pastilla. Y a veces se nos olvidaba la pastilla porque estaba tan bien que era como, no, es obvio que tenés que seguir con la misma dosis, porque Claro. ya uno va como teniendo mucho protagonismo también de su condición. Y ahora que mencionas el tema de la terapia, Ujú, me durmieron. O sea, a usted, por decir así, la desconectaron. tal cual. Y así lo sentí. Es como, menos mal que existían las computadoras. Yo sentí como que le dieron al CPU, que era mi cerebro, Ajá. el botón rojito que tenían todos los CPUs de antes, Sí, y fue de así acuerdo. como, fuera. Y yo siempre le digo a la doctora que yo sentí que morí un viernes y resucité un domingo, porque además coinciden las fechas. Y cuando yo desperté el domingo, esto lo cuento en modo de anécdota, estaba tan dopada, porque me tenían que dormir, ya 14 días sin dormir, entonces ya el sistema de mi cerebro y de los nervios ya estaba colapsando, tú lo sabes. Claro, no, y claro, y eso es importante que la gente sepa. O sea, a vos te tuvieron que hacer ese proceso Sí. porque tenías 2 semanas Ujú. sin pegar el ojo. Sin pegar el ojo, literal. Literal. Comías, sí comías, pero Comía, según yo hasta manejaba, imagínate o sea, el riesgo claro. para la sociedad. Iba a 1000 por horas. La gente me miraba y pensaría, ella está drogada. Eso es lo normal. Y yo te lo juro que Y también seguro lo pensaría. más de uno lo pensó, Lo pensó. posiblemente. O sea, seguro. Sí. Y cuando llego allí y yo, o sea, el viernes ya me tienen que apagar médicamente, o sea, la doctora siempre dice que es un restart, Sí. porque me dejaron sedada para necesidades básicas, comer, ir al baño, tal, y resucitar, como digo yo, el domingo, yo dije, no, aquí la cosa es seria. Y después de eso, ¿qué? O sea, vamos a ver, es que vamos a, porque para uno, a pesar de que uno trabaja en la parte médica, yo te voy a ser muy honesta, yo nunca he presenciado algo así, Sí. porque no ha sido lo mío. Claro. Entonces, claro, cuando vos me contás todo eso, yo me quedo así como, pero ¿cómo fue? O sea, ok, despertaste y ¿qué sucedió? Mira, definitivamente había descansado con todo el cóctel Molotov que me habían puesto de medicamentos. Viva la medicina. Sí. Porque O sea, yo que no no, sé. que no hay que satanizarla, que cuando hay que usar, hay que Y usar. que cuando hay que tomar pastillas y Claro. todo, o sea, ¿verdad? Me levanté y empezó como un periodo donde yo me sentía como en una especie de nube, como de falta de información, estaba muy sedada también porque me tenían que ir quitando la medicación poco a poco. Empezó una época de muchos nos de parte de mi doctora, esto no lo puedes hacer todavía, y yo con esta rebeldía Y la odiaste, chirrichi, la odiaste. Sí, yo le llamaba la bruja del 71. Y se lo dije. Yo le dije, Cari, esa época eras de la bruja del 71 y se ríe. Ajá. Y después vino como esta época, tuve que parar todo mi trabajo, o sea, todo, depender literalmente de mis papás y empezar de cero. O sea, para mí fue como volver a nacer. Es fuertísimo decirlo porque ya tenía 26 años, ¿sabes? 25, 26 años y fue como empezar simplemente mucha educación, un folleto sobre la bipolaridad, un podcast sobre la bipolaridad, un video, o sea, más las consultas con la doctora Falla, más la adecuación de la medicina, hasta que llega al punto de que hice una vida funcional y ya seguí adelante con eso. Bueno, y es que el susto, porque fueron a los 18 años, fueron, ¿no? El diagnóstico. Sí, a como los 18, 19 tenía. Y a los 18 años, con un diagnóstico de esos, uno piensa, Dios mío, Jay, como dijiste ahora, cuando empezamos el programa, digo, la sola ahí, en una casa, en una habitación con los gatos, Tal que cual, dijiste. sí. Y no sucedió eso. No, todo lo contrario. La doctora, la Karina me lo decía, mi amor, es que usted va a ver, usted va a poder vivir sola si gusta, va a tener la empresa que le dé la gana, usted va a salir adelante. Y yo, así como ella me lo decía, yo me miraba con esta cara de póker y decía, esta vieja está loca. O sea, ¿cómo? No se ha enterado de lo que acabo de pasar, o sea, no se ha enterado que estaba a las 5 de la mañana deambulando por los pasillos del hospital, o sea, pero yo sabía que ella sí sabía que todo eso había sucedido, ya estuvo toda la crisis. Lo importante era que hubo alguien que creyó en mí, ¿sabes?
Y eso es muy fuerte. Y eso es muy fuerte porque dicen por ahí, y no dicen no, yo creo que uno lo ha experimentado en la vida, que basta una sola Total. persona encontrarse uno en la vida Ujú. que crea en vos para que usted se suelte y Total. para que usted viva y construya muchísimas cosas. A vos te pasó justo. Tal cual, tal cual. Y solo necesité como creerla. Y lo decía tan segura que yo decía, es que ¿cómo no lo puedo creer? Y poquito a poco ella me ayudó a irmela creyendo, ¿no? Y a ir saliendo. Yo me había hecho una especie de muralla de vergüenza, de miedo. O sea, yo jamás hubiese estado en un podcast como el de hoy. Sí. O sea, ha ido pasito tras pasito para saber que sí se podía, ¿no? Bueno, y en una conferencia, en un podcast, en una conferencia, porque esta chiquita también, así, donde la ven ahí, tenemos algo en común. Yo creo que es esa inquietud de hacer cosas, ¿verdad? Sí, Miles de cosas. ¿Verdad? Esa parte, precisamente, esa conferencia que diste, donde le hablaste a un montón de gente de lo tuyo, de tu crisis, de lo que habías Sí, la pasado. primera vez, de hecho. Y la primera vez, nunca habías hablado en público ni nada. Nunca. ¿Y nunca, cómo fue eso? Contame. Mira, yo no sé cómo tenía un power interno. O sea, yo te enseño ahora la foto y dices, Carito, o sea, brillabas. Porque de verdad me la tomó alguien y me la mandó con esas palabras. Yo sentía que yo estaba en mi salsa. Me sentía muy vulnerable porque sabía que el tema era como sentir que me estaba desnudando frente a desconocidos. Claro. Pero yo creo mucho en la vulnerabilidad, doctora. Y no lo veo ni lo he visto en los últimos años como una debilidad, sino como una gran fortaleza. Y eso me gusta. Y eso es hermoso, porque Sí. es donde sucede esta conexión genuina del ser humano, Sí. en mostrarte tal y como eres, con tus luces y con tus sombras, con tus ups y con tus downs, o sea, tal y como eres. Claro. Entonces, no, fue un eventazo y el hecho de conectar con otras personas, ver miradas, ¿sabes? Cuando yo decía que yo había estado en lugares muy oscuros, ver cabecitas que hacían así, como diciendo, yo también sé lo que estar ahí, yo decía, ya valió la pena. Ya valió la pena. Sí, lo volvería a hacer 1000 veces porque Bueno, me cambió la vida. y Caro, bueno, agradeciéndote, gracias por enamorarte de este podcast también. Y me quedo con eso que dijiste, la vulnerabilidad como una fortaleza, porque siempre la hemos visto como una debilidad. Sí. Y la vemos tal cual. Y no quedarnos en la crisis, Caro. O sea, evolucionar, aprender de lo que me está pasando sin renegar tanto, pues sí, obviamente. Sí, hay pero etapas. se aprende, Caro, se crece. Se aprende muchísimo. Y sí se puede. Sí se puede. Bueno, este ha sido nuestro cuarto podcast de Vivir Felizmente. Ha sido un gran, de verdad, agrado tenerte acá. Espero tenerte en los próximos podcasts. Así Claro que que sí. nos despedimos de todos nuestros oyentes y de verdad, síganos en redes. Vivir Felizmente es un programa, es un podcast que realmente está dirigido para toda la gente que conozca todo este tipo de enfermedades, todas las situaciones, las crisis por la gente real, porque esto no es que Sí, ella no es teoría, no, ¿verdad? exacto, es la gente real, que le pasa a cualquiera y a cualquiera. Yo estoy segura que mucha gente cuando escucha esto se va a dar cuenta, ay, sí, yo conozco a alguien que le pasó algo parecido. Y esa es la idea. Así es. Gracias, Caro. Gracias a vos por la invitación. Muy bueno. Este podcast fue presentado para ustedes por Saicus.